estamos viendo tiene que ver con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, sobre todo cómo Dios pudo usar a personajes para momentos especiales del pueblo de Israel, como Dios le había encomendado tareas que ellos quizás ni siquiera se sentían aptos para realizarla, pero vamos a ver cómo el Espíritu Santo vino a la vida de ellos de forma específica y pudieron cambiar la historia del momento, ¿no? Y hoy vamos a introducirnos en uno de los personajes del libro de los jueces. Todos sabemos que aquellos que estudiamos un poco más la Biblia por año, que la época de los jueces fue la peor época, si se quiere, del pueblo de Israel, donde, como dice la Biblia, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y por esa razón vivieron mucho dolor el pueblo de Israel, muchas pérdidas económicas, de la presencia de Dios, guerras donde los enemigos los vencían con facilidad, porque Dios no estaba con ellos, ¿no? Porque Dios les decía que iba a caminar con ellos si ellos también caminaban con Él. Por eso quiero que me acompañes a Jueces capítulo 6 y vamos a hablar de esta valentía sobrenatural que tuvo un hombre como Gedeón, ¿no? Gedeón es el prototipo de hombre que tuvo continuamente miedo, temor, ¿no? Y vamos a verlo desde un principio. La situación no era para menos, ¿no? Estaba asediado por enemigos que les quitaban todo lo que tenían. Y él era uno más de tantos del pueblo que tenía temor de lo que estaba viviendo en ese momento Israel. Capítulo 6, versículo 1, mira lo que dice. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Y entonces, dice, el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban los cultivos, venían saqueadores de Madián y de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Y acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Y se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Y entonces, dice, en ese momento Israel clamó al Señor por ayuda. Y vemos que la situación era tan dura, tan difícil. ¿Te imaginas que tú, que tienes una familia, no tendrías para darle de comer a tu familia? Y no es porque no trabajabas, sino que ellos trabajaban, cultivaban, cuidaban sus animales, pero venía el enemigo y les robaba todo lo que tenían. Y eso era por 7 años. No era un mes ni 2 meses, 7 años, viviendo esas pérdidas y ese dolor que los hacía vivir escondidos en cuevas para poder sobrevivir. Y en ese momento el pueblo clamó. Y yo creo que ha sido la historia del pueblo de Israel, como la historia nuestra, muchas veces ha sido cíclica, que a veces nosotros nos alejamos de Dios y empezamos a vivir consecuencias de malas decisiones, de querer vivir e ignorar a Dios, decir yo lo voy a hacer a mi manera. Y quizás empezamos a ver los resultados, que no nos va nada bien, porque nosotros sí sabemos que cuando Dios está con nosotros, Él puede ayudarnos, que puede haber momentos difíciles, pero Dios está en esos momentos y esos momentos se transforman en momentos de bendición porque nos ayudan al crecimiento y a la fe. Pero cuando uno está sin Dios, lo único que ve es una prueba que lo va a destruir y solo produce malos sentimientos en el corazón, produce amargura, produce dolor. Pero cuando la prueba está con Dios, produce otras cosas en el corazón. Y es fe, y es determinación, y es ánimo a continuar porque sabemos que Dios está peleando con nosotros. Entonces, el pueblo de Israel, por 7 años, viviendo esta situación, decide clamarle a Dios. Es lo que hacía siempre el pueblo. Cuando ya se veía que no podía con los enemigos y todo, vuelve otra vez a buscar a Dios. Y Dios escucha, y eso es lo bueno. Que no importa la situación que hayamos vivido o lo duro que hayamos sido, la resistencia que le hayamos hecho, cuando clamamos, Él nos oye. Y damos gracias, ¿sí? Damos gracias.
que Él tiene misericordia. Y una vez más mostró su misericordia. Y en ese momento va a llamar a un hombre como Gedeón, que según la Biblia él estaba en un lagar trillando allí el trigo, un lugar que no debe hacerse eso porque el lagar es para pisar las uvas, pero él estaba tan escondido en ese lugar para que no lo vieran, ¿no? Porque todo el mundo sabe que para trillar el trigo se hace en el campo, ¿no? Como se avienta el trigo para sacar lo que es bueno y malo del trigo. Sin embargo, porque tenía tanto miedo, él estaba escondido. Pero Dios, que es bueno y misericordioso, comienza a querer a salvar al pueblo de Israel a través quizás de la persona menos calificada. Y si uno piensa que cualquiera de nosotros dice, yo puedo estar calificado, no hay nadie calificado para hacer la obra de Dios. No hay nadie con las capacidades para hacer la obra de Dios, solamente que nosotros podemos confiar en que Dios está con nosotros. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que fortalece y nos ayuda a cumplir un propósito que Dios tiene con nosotros. Y vemos aquí, si me acompañas, si me sigues acompañando, el versículo 12, el mismo capítulo. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo a Gedeón, guerrero valiente, el Señor está contigo. Y todos sabemos que esta expresión no tiene nada que ver con el carácter de Gedeón, porque de valiente no tenía nada, sino todo lo contrario, ¿no? Como lo decía. El versículo 13 dice, Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero dice, ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Y vemos la recriminación que Gedeón le va a hacer a Dios, porque Dios manda a un ángel que hable con él. Y claro, y él se asusta porque de pronto, te imaginas que estaba allí en el lagar, solo, escondido, temeroso, y de pronto ve un hombre que era un ángel. Y él podría haber pensado, es un enemigo, me viene a matar. Por eso él se asusta. Y este ángel viene con un mensaje de parte de Dios y le dice, tú eres esta persona, un esforzado, un valiente. Es lo que Dios veía en él que iba a terminar haciendo con este varón. Y le dice, Gedeón estaba lleno en su interior. Yo me imagino que mientras estaba haciendo lo que estaba haciendo con el trigo, estaría diciendo, mira, si Dios está con nosotros, yo no sé, a mí mis padres me dijeron que Dios había hecho cosas grandes y mira lo que estamos pasando ahora. Y esa es un poco la historia también nuestra, ¿no? Que a veces, sobre todo los que hemos sido hijos de padres cristianos, y a veces vivimos horas bajas y nos alejamos de Dios y decimos, mira, ya no quiero saber nada, lo que dice mi padre no me importa, porque mis padres me dicen que Dios está conmigo, que Dios me va a ayudar, pero a mí no me va tan bien. Como el hijo pródigo dijo, no, déjame que yo voy a vivir mi vida, que yo voy a buscar el bien fuera de Dios. Y él comienza a recriminarle a Dios, no siendo consciente que lo que estaba viviendo era porque ellos se habían alejado de Dios. Sí, Dios había hecho cosas grandes, pero Dios no es un Dios de recuerdo ni un Dios de historias o victorias pasadas. Dios es un Dios de presente. Y eso muchas veces no lo tenemos en cuenta, porque dice, yo cuando me entregué al Señor hace 20 años, yo amaba a Dios, yo oraba. Pero en los 20 años yo empecé a bajar mi listón y empecé a confiarme que Dios siempre iba a estar, que estuviera como yo estuviera, Dios siempre me iba a bendecir. Y llegó un momento que después de 20 años yo he perdido todo lo de Dios. Que hoy no tengo nada de oración, que hoy no tengo nada de pasión. Y eso que viví en el pasado no me sirve, porque yo tengo que cada día buscar mi vida con Dios. Y esta es la historia del pueblo de Israel. Y es lo que le dice, pero mira, tú nos sacaste de Egipto. Claro, ellos tenían historias impresionantes de cómo Dios los había librado de Egipto, cómo Dios los había llevado por el desierto, cómo Dios les había abierto el mar rojo para que pasaran. Pero eso no es suficiente. Porque este Dios no vive del pasado, este Dios vive en función de cómo yo vivo hoy, porque por lo que voy a dar cuenta es por cómo está mi vida hoy. Y entonces
Creo que la experiencia que Gedeón había escuchado de sus padres, Dios le dice, me imagino, ahora la vas a vivir tú. Ahora vas a vivir el Dios grande que tú dices que tus padres tuvieron. Esa experiencia debe ser personal, es intransferible, no es histórica, es personal. Y en el versículo 14 dice, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Y es como que Dios le estaba diciendo, ahora vas a ser tú el que vas a ver mi poder. Ahora tú lo vas a ver con tus fuerzas. Y aquí vemos que Dios inmediatamente hace que Gedeón pueda recapacitar que Dios va a usar lo que él tiene, que Dios va a usar su fuerza. Porque a veces tenemos una idea imaginaria de Dios, de que Dios va a hacerlo todo. Dios no lo va a hacer. A veces tenemos pecados, acciones que no queremos trabajar nosotros, que le dejamos a Dios. Dios, hazlo. Dios, cámbiame. No, Dios, en la Biblia no está que Dios me cambie. Tú ves los pasajes, muchas cartas de Pablo, habla de que la transformación, de que el viejo hombre lo tengo que yo renovarme, yo buscar, que yo tengo que renovar mi mente. Y este trabajo tenía que ser con la ayuda de Gedeón. Y él, versículo 15, dice, Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Imposible. Yo estoy viendo que este ejército que está en contra es innumerable. Eran los más malvados. Los madianitas eran un ejército malvado, despiadado. Él lo sabía, por 7 años había sido taladrado en su mente cómo había destruido todo lo que tenían, sus cosechas y todo lo que había para comer. Y dice, ¿cómo voy a rescatar yo a Israel? Dice, incluso mi clan es el más débil, o mi familia, o de donde yo vengo es el más débil, de la tribu de Manasés, y yo soy el menor, el de menor importancia en mi familia. Y el Señor le dijo, yo estaré contigo. Y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Cuando tú recibes una revelación de quién está contigo, de quién es el Dios que pelea, porque yo creo, hermanos, que hoy no luchamos como en la antigüedad, con soldados ni ejército, pero hoy sí luchamos con cosas de la vida, con circunstancias que nos parecen gigantescas, con situaciones que a veces has pasado tantos años con esa prueba que ya tu mente está bloqueada como Gedeón, que ya no puede ver la salida, que ya no puede ver que siquiera que con su fuerza puede hacer algo. Y tiramos la toalla y decimos, bueno, Dios lo va a hacer. Y de vez en cuando hacemos una oración perdida. Esa es la actitud cuando uno tiene una prueba por muchos años. Se pierde la fuerza, se pierde la efectividad, se pierde la visión de quién es Dios. Ni nos recordamos qué hizo Dios en el pasado, ya nos olvidamos incluso. Por eso es tan importante que cada día nosotros tengamos esta renovación mental. Yo no me puedo acostumbrar a la prueba. Yo no puedo pensar que mi vida va a ser siempre igual, porque eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Esa situación que empobrece la mente, que te hace ver que así va a quedar tu vida, que esperas salvación, pero no eres consciente que así como estás no te vas al cielo, o no nos vamos al cielo. Porque muchas veces tenemos tantas excusas como Gedeón tenía, como le presentó a Dios, mira la familia que tengo, mira yo soy el menor, como diciendo el de menos importancia, porque de acuerdo a cómo nacían también eran importantes en la familia. Esas excusas que nos siguen persiguiendo a nosotros, que pensamos que tienen que ver con nosotros, o con quién estamos, o la casa que estamos, o de quién venimos. Pero todo lo que Dios quiere hacer no tiene nada que ver con nosotros. No es para echarle la culpa a la otra persona que está viviendo conmigo. No es para echarle la culpa a la iglesia. No es porque el país que yo estoy. No es porque si las circunstancias fueran otras. Dios nunca va a usar mis excusas para poder
hacer que yo me salte todo lo que Dios quiere hacer con mi vida. No hay excusa. Y cuando uno lee la palabra, uno puede ver que Dios espera que nosotros confiemos en Él. Por eso Dios le va a decir a Gedeón, vas a luchar como un solo, si estuvieras luchando como con un solo hombre. Eso era para él, habrá sido impresionante. Cuando él veía todo ese ejército venir con esos camellos que venía arrasando todo y de pronto Dios le dice, yo estoy contigo, Gedeón. Tú vas a vencerlos a ellos como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Wow. Cuando tú ves la adversidad, la prueba, y dices, mira, yo lo veo como pan comido a esa situación. Yo veo que esa situación la voy a alcanzar, porque tú sabes quién está contigo. Tú sabes la fuerza que hay, que no es tuya, porque si fuera por nosotros, nada de lo que Dios hizo hubiera pasado. Pero es porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y mira la actitud que Él va a tener, que tiene que ver con adoración y obediencia. Automáticamente, Gedeón va a levantar un altar, va a ir a querer hacer un altar de adoración a Dios. Y tú lo puedes leer en el mismo capítulo, versículo 19. Y va a traer allí una canasta, un caldo en una olla, y puso delante del ángel quien estaba bajo un gran árbol. Y él va a querer agradar a Dios porque el que entiende que Dios se le ha presentado, como en la antigüedad pasaba, automáticamente ellos sabían que tenían que levantar un altar de adoración para reconocer que se había manifestado Dios. Y lo increíble es que él comenzó a traer cosas como pan, como un cabrito, dice, como harina, cuando no había en ese momento. Podría haber dicho y excusarse, mira Dios, mira ángel que estás allí, presencia de Dios que estás allí, no tengo nada para ofrecerte porque mira, yo mismo estoy aquí en este lagar intentando cuidarle el poco trigo que tengo. Pero él fue y buscó cosas para poder honrar a Dios. Y esto me habla claramente que cuando tú te haces consciente de la presencia de Dios, tú comienzas a querer mostrar valor a que Dios te está hablando. Y comienzas a querer, aun cuando lo que no tienes, a darlo, a expresar gratitud a Él. Porque en ese momento tenía toda la razón Gedeón para excusarse. No tenemos mucho, no hay. Sabes que los enemigos nos están arrasando. Pero cambia mucho la mente y la actitud de devoción cuando yo entiendo que Dios está manifestando. Hay una devoción que me da a querer ofrecerle a Dios. Por eso cuando tú no estás consciente de la presencia de Dios, todo lo que haces te va a costar. E incluso vas a evitar darlo. Creo que más que nunca en este tiempo, incluso que yo creo fuertemente, seguramente que estamos escuchando, como ayer lo decía, tantas vaticinios, tantas noticias de que esto va a empeorar, de que hay una situación económica que podemos afrontar difícil por todo lo que está sucediendo en Medio Oriente. Y ahí se va a ver la iglesia que ama a Dios, la iglesia que realmente está dispuesta a sacrificar, a esforzarse por agradar a Dios también. Pero automáticamente Dios le va a decir también, mira, Gedeón, hay un problema en tu casa. Tu padre tiene ídolos. Ídolos que por los cuales yo me he molestado. Y le dice a Gedeón, ve a destruir los ídolos que hay en la casa tuya. Y ídolos que tenía que ver con Baal, con un Dios que su padre había levantado. Y él de noche va a destruir porque tenía miedo de lo que podía hacer el pueblo, porque todo el mundo estaba adorando a Baal, por eso Dios se enfadó tanto. Y va con 10 hombres, y eso me habla que el ídolo que había levantado su padre era bastante grande, y lo destruye. Porque
realmente cuando Dios quiere hacer algo también, nos va a llevar a dos actitudes. Una es la adoración y la otra es la obediencia. Y no era fácil porque sabía que se iba a exponer. Era la casa de su padre. Era un respeto que tenía a su padre, pero más respeto le tenía al Dios que lo estaba enviando, es decir, saca los ídolos que hay en tu casa. Dios siempre va a actuar cuando hay obediencia. Porque a veces hay batallas que estamos viviendo y no podemos ganarlas, porque hay cosas en nuestra casa que no están bien. Y que lo sabemos, pero no las queremos sacar. Y por eso nunca podemos ver la victoria en nuestra vida. Y por eso nosotros estamos sintiendo que el enemigo nos está ganando terreno, que el enemigo nos está venciendo. Porque hace tiempo que Dios te dijo, saca lo que está mal en tu casa. Ordena tu casa. Porque Dios es un Dios de orden. Y nosotros damos larga a una situación. Y si tú sigues leyendo, Él va a hacer eso y va a sacrificar incluso un toro como una ofrenda quemada en el altar. Allí mismo, o sea, no solamente Él va a destruir, sino también va a levantar una ofrenda en ese lugar. Hay una actitud en la mente que cada día nosotros tenemos que ir cambiando para que nosotros podamos estar renovados, porque esto que pasa de altares, de ídolos, de cosas que están en nuestra casa, es tan sutil la manera de entrar, que a veces no nos damos cuenta, porque ellos estaba un dios Baal que se veía evidente, grande allí, que lo estaban adorando, pero a veces hay cosas sutiles que comenzaron a entrar en casa y los hemos aceptado, y no es de Dios. Y cuando tú estás en una comunión con Dios real, tú empiezas a percibir qué es lo que está mal, qué no está bien. Y Dios te pide obediencia, que podamos quitarlo. Pero en el versículo 34 vemos cómo Dios vino con poder a Gedeón y vino el Espíritu Santo, dice, sobre la vida de Gedeón, con poder allí. Y tocó el cuerno del carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le reunieron. Y vemos allí como ya la actitud de Gedeón comienza a cambiar de ser un guerrero, porque el Espíritu Santo vino sobre la vida de él. Y la gente empezó a unirse para ir a la guerra. Pero lo persiguió hasta el final el miedo también. Y vemos que luego de que Dios le había ungido, automáticamente él empieza a decir, bueno, pero mira, Señor, yo quiero estar seguro, a ver si realmente vas a estar conmigo. Así que yo te voy a pedir una señal. Y todos sabemos esa famosa señal del vellón que él puso, ¿no? Y el rocío. Le dijo, mira, Señor, si tú estás conmigo, yo voy a poner un vellón y que esta noche el rocío se llene, que llene el vellón, pero alrededor no haya nada de rocío. Y eso sucedió, ¿no? El primer día él va, al otro día ve que todo alrededor estaba seco, pero el vellón estaba lleno de rocío. Pero no se conformó, dijo, mira, te voy a volver a pedir otra señal, a ver si estás conmigo. Que sea al revés ahora, que todo esté lleno de rocío alrededor, pero el vellón que voy a poner no tenga nada de rocío. Y vemos esa lucha que es humana, que ese miedo continuo que nos va a perseguir, como lo persiguió a él, porque siempre él estaba pidiéndole a Dios una señal. Pero también Gedeón nos da ánimo de que podemos tener miedo, porque lo que Dios no le pedía a Gedeón, no sé si podemos ponerlo en el personaje, no le estaba pidiendo que fuera a matar un ratoncito, le estaba pidiendo que vaya a hacer frente a un tremendo ejército. Le estaba pidiendo algo imposible para la mente humana de él. Porque cuando Dios te dice y nos dice cosas, parece imposible, una locura.
Dios te dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios va a cambiar esta situación? No, yo no lo veo, pero si Dios te dio una palabra, tú avanza y créele a Dios y haz lo que Él te está diciendo que hagas. Porque el miedo los paraliza y Gedeón podría haber tenido y pedirle señal y quedarse allí. Pero en medio de su miedo le pedía señales, pero seguía avanzando en medio del miedo. Necesitamos crear una generación que viene, hermanos, que tendrá miedo porque va a enfrentarse con un gran enemigo, los jóvenes. Como tú no te establezcas en la fe de creerle a Dios, tú no vas a creer que Dios va a hacer cosas grandes contigo porque vas a estar dudando. Porque Dios toma personas insignificantes con un montón de inhabilidades para hacer lo que Dios pide. Por eso necesitamos entender que la fe debe crecer en nosotros en medio del temor. Debe crecer para poder hacer proezas, porque esta generación que viene y ahora mismo no va a poder esperar cosas grandes de Dios. No va a poder pensar cuando llegue a ser una persona formada, Dios me va a usar grandemente, porque va a estar lleno de miedos. Y nosotros ahora mismo creer que nuestras circunstancias pueden ser cambiadas porque hay temor. Me cuesta a veces cuando yo hablo con una persona y yo veo que sí tiene miedos, pero ese miedo ni lo deja ver que Dios puede hacer. No, pero digo, ¿tú no crees que Dios puede hacer esto? No lo ve. No ve. Y necesitamos la fe para creer en esto. Necesitamos que la revelación del Dios que predicamos, que hablamos, se tiene que revelar. Por eso Dios le decía a Abraham, a Gedeón, ¿cuál era la palabra que continuamente le iba a repetir? Yo estoy contigo, Gedeón. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Pero la victoria realmente que Dios quiere dar a Gedeón y a cualquiera de nosotros tiene que darle gloria a Dios y no a nosotros. Por eso lo va a hacer a su manera la victoria. No es como nosotros, para que nadie diga, yo lo hice así, así pasó, porque tuve la buena idea de hacer como me pareció a mí. Y Dios lo va a meter en una guerra que yo cuando me ponía y leía esto digo, wow, wow, wow. Porque si vas al capítulo 7, después de que ya se juntaron con unos cuantos con él, dice que unas 32,000 personas contra un ejército que más o menos eran unos 135,000, algo así, del ejército enemigo. Y de pronto 135,000 hombres contra 32,000 que estaban con Gedeón. Y de pronto Dios le dice, mira, si vas a pelear con esos, no me conviene a mí, porque si no van a decir que la victoria vino porque eran muchos, que eran esa cantidad de hombres. Así que, ¿qué le dice Dios? Mira, mañana a la mañana le dices a todos aquellos que tienen miedo que se vuelvan a su casa. Y se ve que había unos cuantos, porque 22,000 de los 32,000 se volvieron. O sea que no sé si fueron forzados por la mujer a la guerra, porque la cosa que 22,000 dijeron, bueno, si nos dan la opción de volvernos, nos volvemos. Y Gedeón se quedó solamente con 10,000. Y yo creo que el Gedeón se estaría rebanando la cabeza. Dice, encima todavía me está sacando soldados, que yo estoy temblando. Y Dios le dice, mira, todavía son muchos. Yo entonces digo, a veces Dios te pide cosas y tú dices, pero Dios, ¿de dónde va a salir todo esto? ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé. Y encima me metes a mí en este fregado y me dices que lo vas a hacer. Y me dice que lo diga, que va a pasar. Y metes a otra gente. Y él se vería temblando. Me dice, y ahora me dice que no, que son muchos. Así que llévalos a beber agua y mira cómo beben. Y te voy a decir quiénes son los que van a ir a la guerra realmente. Y yo puse allí una foto, no sé si, ahí están. Y dice
Los que beben sí, como con la mano, sin doblar sus rodillas, esos son los que se van a la guerra. Y yo me imagino a Gedeón orando que sean un montón, que tomen la posición que Dios quería. Pero ¿sabes cuántos se le quedan? Todos sabemos. 300. 300. Contra 132.000 personas sanguinarias. ¿Qué harías tú? Claro que me cuestionaría. ¿Será que esto es de Dios? ¿Será que esto que me mandó a hacer Dios es de Dios? Yo creo que más tenemos que tener tanta conciencia de la presencia de Dios, porque sé que estas guerras es las que seguimos peleando hoy también, de otra manera. Esa prueba que tú estás viviendo, dice, esa deuda que estás teniendo, esa situación que está, ¿cómo va a ser? Dice, pero si al contrario estoy viendo que la cosa me está empeorando. No está mejorando, está empeorando. Pero tú tienes que creer, si Dios te dijo, si Dios te habló, le tienes que creer a Él. Es necesario gente que le crea a Dios, hermano. Este es un tiempo realmente, gente que cree firmemente que la obra es de Dios, que las circunstancias pueden cambiar. Es importantísimo para que haya esperanza en este mundo, porque Dios se va a valer de los gedeones de esta temporada que son capaces de mostrarle al mundo que Dios lo puede hacer. Hablaba esta semana con la iglesia de Burgos que estamos queriendo, si vamos a buscar un local más grande. Y yo sé que algunos me miran con una incredulidad porque lo noto. Porque se miran su bolsillo y miran cómo vamos a hacer. Pero es cuando Dios nos hace, lo único que Dios espera es que le creamos a Él. Y Él dice, es mi victoria, no es la tuya. Déjame que yo lo voy a hacer a mi manera. Yo necesito solo que me creas. Yo necesito que actúes en fe. ¿Y cómo mantengo la fe, Señor? Buscándome, orando, leyendo mi palabra, escuchándome a mí, escuchando las directivas que te doy, escuchando las órdenes que te doy, porque si no, esta vida que yo te pido vivir te va a parecer increíble, imposible de vivir. Por eso pones excusa, por eso pones vellón y cada día estás esperando que algo pase para convencerte a ti que yo lo puedo hacer. Pero tenemos que creerle a Dios. Tiene que haber gente de fe. Tiene que haber gente determinada. Mira, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Yo voy a vivir esta vida de fe, porque vendrán años más complicados, vendrán situaciones más difíciles. Y tu trabajo, y tu familia, y tu casa, y tus hijos, y el jefe, y un montón de circunstancias. Pero dice, yo voy a servir a Dios, yo voy a agradar a Dios, yo voy a hacer lo que Dios me pide, yo voy a mostrar la obra de Dios para que la gente vea que Dios está conmigo. No lo ve porque nos traemos la Biblia, porque ahora ni la Biblia traemos casi. Lo ve por la vida, porque como decía mi esposo, y la Biblia lo dice, nosotros somos las cartas leídas. Nosotros somos las cartas leídas. Que la gente diga, wow, tú tienes a Dios. Porque realmente nadie se hubiera atrevido a hacer eso. Y la gloria se la lleva a Dios. Pero mira, es más, mira lo que dice, quiero leerte el capítulo 7, versículo, ya vamos acabando, versículo 11. Se ve que Gedeón, y no es para menos, tendría miedo, seguiría teniendo pavor de cómo vencía a este enemigo. Y el versículo 11 del capítulo 7 de Jueces dice, mira lo que Dios le dice, mira, yo sé que estás teniendo miedo, así que yo quiero que vayas y escuches. Dice, escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. No es para menos, estaría no muy animado para irse a la guerra. Entonces estarás
ansioso de atacar. Cuando tú oigas eso, vas a estar con un deseo de atacar a los enemigos. Dice, así que Gedeón, acompañado de Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo, y los ejércitos de Madián y de Amalek y del pueblo del oriente, que habían establecido en el valle, se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Wow. Y de pronto Dios lo dice, ve al campamento. Y yo me imagino temblando, él va al campamento de ese enemigo. Y dice Dios, ve a escuchar lo que ellos piensan. Ve a escuchar lo que ellos están hablando. Y allí escucha a una persona que dice se acercó sigilosamente. Y ahí escucha en el campamento de los madianitas a una persona que dice, mira, yo tuve un sueño y vi un pan de cebada que venía de arriba de la montaña y golpeaba el campamento nuestro. Eso decía una persona hablando allí. Y otra persona dijo, eso no es otra cosa que Gedeón viniendo a luchar contra nosotros. Y me encanta porque Dios le hace escuchar a Gedeón lo que ellos pensaban y no se lo manda para que él lo interpretara el sueño. No lo tenía que interpretar. Dios le dice, ellos están pensando que tú los vas a derrotar. A veces el diablo solo tiene de nosotros engaños y nos mete engaños y mete miedo. Por eso es tan importante a quien estás escuchando. Nunca te juntes con gente que no tiene fe, porque todo lo que Dios te pida, esas personas van a hacer que dudes de Dios. Escucha y dile, Dios, llévame aún a que yo escuche para que yo cobre ánimo. Porque cuando tú estás con gente que no ora, con gente que está murmurando, con gente chismosa, lo único que va a decir, tú sales desanimado de lo que está pasando en tu casa. Tú tienes que juntarte con gente realmente, sintonízate con la gente de Dios que te va a animar. ¿Sabes que cuando Jesús comenzó a contar a Pedro, mira lo que me va a pasar, Pedro, voy a ir a morir en la cruz? ¿Qué hizo Pedro enseguida? Oh, Jesús, por favor, que eso no te pase. No permitas que eso te pase a ti, que tú no sufras. Y Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás, tú no hablas de parte de Dios. Hermano, la iglesia debe comenzar a ser selectiva con a quién oye. Yo siempre digo, cuando yo escucho a gente que me dice, oye a gente pecadora, gente que nunca se arregló con Dios, gente que nunca logró nada de Dios, gente que vive mal. Y a veces le damos más autoridad a esas personas que a la gente de Dios. Esa voz tiene más autoridad. ¿Quién es? ¿Quién es? Si es un pecador, una pecadora que vive peor que cualquiera, ¿quién es? Si vas a lograr y ser alguien grande de Dios, nunca lo vas a lograr escuchando voces que habla el enemigo. Hermano, hace años yo cerré mis oídos al obrar del enemigo. No lo escucho porque yo leo la palabra y sé cómo actúa. Tenemos que ganar. Yo sé que si miro a la gente y empieza, no, que no hay dinero, no, que no se puede, no. Pero ¿quién te dijo que lo vas a hacer? ¿Quién te dio la orden? Si Dios te dio una orden, no importa lo que el enemigo te está diciendo, porque en ese momento yo no me lo imagino a Gedeón temblando en su mente, pensando, por eso Dios le dijo, ve y anímate, ve a escuchar para que te animes. Y es tan importante caminar animados. Necesitamos caminar con ánimo para poder ganar la batalla. Y todos sabemos cómo Dios le dio la victoria.
Y la victoria fue tan increíble como cuando cayó Jericó. Porque cuando tú ves la victoria de Dios, dices, pero ¿cómo lo hizo Dios? ¿Cómo? No lo sé, ¿cómo hizo Dios eso? Y increíble, porque lo que Dios dice, con esos 300 te vas a ir al campamento y vas a dividirlo en 100 y 100 a los hombres. Y Gedeón dijo, cuando yo vaya al límite del campamento enemigo, allí yo voy a tocar el cuerno y ustedes todos, ahí creo que también puse una imagen, todos van a tener una antorcha y un cuerno, ¿no? Que tocaban y lo rompieron. Tiene una vasija en una mano, en la mano izquierda, que se rompió porque dentro tenía una antorcha. Y en un momento determinado dice, cuando Gedeón dijo, cuando yo toque el cuerno, todos van a hacer lo mismo. Todos van a hacer lo mismo. Y los 300 hicieron lo mismo, tocaron el cuerno y con la otra mano que tenían la antorcha con un cántaro se rompió. Eso hizo que los enemigos que escucharon los amalecitas, escucharon tanto ruido y escucharon que había tantas luces que se confundieron y pensaron que había un ejército tremendo que venía contra ellos y dice que se comenzaron a matar entre ellos. Pero me encanta la expresión que Gedeón, si tú lo lees en el capítulo 7, versículo 19, y mira lo que dice en el versículo 20, dice, con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y con la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban, una espada por el Señor y también por Gedeón. Y esto es clave, porque cuando ellos estaban diciendo por Dios y por Gedeón, es porque estaban honrando la palabra que Dios le había dado a Gedeón. Cuando una persona entiende esto, y si tú estás en tu casa, por eso es tan importante que haya un liderazgo en las casas, un liderazgo en la iglesia, cuando tú respetas el liderazgo. Y dice, Dios nos ha dado una palabra y vamos por esa palabra, porque esa palabra se la ha dado a la pastora, se la ha dado al líder, se la ha dado a mi padre. Y por esa palabra yo voy adelante. Por la palabra que le ha dado a Dios, que le ha dado a Dios, a mi padre, a mi madre, yo voy adelante. Por la palabra que Dios le ha dado a los líderes de la iglesia, si eres líder de jóvenes, tienes que tener una palabra. Si eres líder de mujeres, tienes que tener una palabra para que las mujeres digan, vamos por la palabra que le ha dado a esta mujer de Dios. Vamos por la palabra que le ha dado a este hombre de Dios. Vamos porque Dios le habla a él. Vamos por esa palabra. Lo triste es cuando no hay palabra. Cuando se va a la guerra sin saber por qué ni para qué. Pero cuando tú lo entiendes, hermano, cuando entendemos la dinámica como la que Dios funciona, porque Dios siempre funcionó con líderes, con gente que se puso adelante, nos guste o no, así funcionó Dios. Incluso cuando vino Jesús, vino a liderar un grupo de personas, sus discípulos, para darles la victoria y completar la obra de salvación que él venía a hacer. Es importante que nosotros respetemos el liderazgo de nuestras casas. No menosprecia el liderazgo en tu casa. Tienes que tener palabra de Dios y decir a tu familia, Dios nos ha dicho esto, hijo. Dios me ha dicho esto, familia. Vamos por eso. Vamos por ese liderazgo. Vamos porque Dios nos ha dicho que vamos a tener esto. Dios nos ha hablado que nosotros vamos a hacer una familia de esta manera. Dios nos ha hablado que nos va a dar esto. En medio de la situación económica que estamos viviendo, Dios no nos va a dejar faltar nada. Y hijos que se toman de la palabra. Mi padre, mi madre me ha dicho que a mí nunca me va a faltar. En base a la palabra que nos han dado. Es importante que nosotros caminemos por una palabra. Y con esto quiero terminar este versículo. Mira el capítulo 8, versículo 34. Y allí vemos que al final volvemos a ver el círculo que muchas veces en el tiempo de los jueces se vivió. Pero fíjate lo que al final, cuando ya Gedeón ya no estaba y decía, mira, en versículo 34, capítulo 8, versículo 34 dice, y se olvidaron del Señor su Dios, quien los había rescatado de todos los enemigos que los rodeaban. Tampoco mostraron
lealtad alguna con la familia de Jerobal, es decir, Gedeón, a pesar de todo el bien que él había hecho por Israel. Y yo quiero hablar y terminar que hay batallas que vamos a pelear y no podemos dudar de que Dios nos va a dar la victoria. No podemos dudar de que Dios está con nosotros. La palabra de Dios continuamente nos habla que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Que el justo va a florecer. Que habla de que la gloria del justo va en aumento como la aurora. Pero la iglesia también debe tener las actitudes correctas. La actitud de honrar al liderazgo, hermanos. La actitud de honrar, porque aquí habla de que no pudieron valorar lo que Gedeón con su familia, dice, había hecho por ellos. Y en la historia vuelve a repetirse. Y lo mismo pasó con Josué. Se olvidaron de lo que Dios había hecho. Y volvieron a repetir la historia. Que haya entre nosotros, y hablo de liderazgo, gente que viva de tal manera que podamos dejar un legado a la gente. Nadie es perfecto. Pero es necesario que haya una honra aquí en la casa también. Con la gente que sirve. Hay una deshonra. Y eso nunca te va a dar la victoria. Y eso va a hacer que tú vivas en un círculo de no poder progresar, de no crecer. Porque eso le pasó al pueblo de Israel. No consideran lo que Dios hizo, pero tampoco consideran lo que Dios hizo a través de las personas. La persona que te ayudó, la persona que oró por ti, la persona que te levantó. Hay un menosprecio, hay una deshonra. Y eso no está bien. Y eso no es bueno. Hay personas que Dios va a poner en tu camino. En la medida que tú lo honres, mejores personas pondrá alrededor tuyo. Para que lo honres. Yo honro la iglesia donde salí. Yo vuelvo, siempre digo, a mi iglesia. Hace 37 años que salí y vuelvo otra vez. Ya es la tercera generación de pastores. Ellos me reciben como si viniera una valiente de la guerra. Así me recibe mi iglesia. Porque siempre los he honrado. Nunca he hablado mal de ellos, los he honrado. Todos los pastores que han muerto anteriores, que hoy está uno de los hijos, siempre los honraré, porque así me enseñó mi madre. Y esa misma honra que yo les doy es la misma honra que yo recibo cuando voy a mi iglesia. Asegúrate que haya honra para que tus hijos reciban bendición. Porque hoy yo estoy recibiendo la bendición de los hijos. Que Dios nos ayude, porque Dios quiere llevarnos a ganar victorias, pero con la manera correcta. Si en tu corazón no hay adoración, si en tu corazón y en mi corazón no hay obediencia, si en tu corazón y en mi corazón quiero ganar y hacerlo a mi manera, si no quité los ídolos de mi casa, si no quité y no puse en orden mi casa, si hay una deshonra al liderazgo, te van a deshonrar a ti también en tu casa, porque lo que tú haces con los demás te lo van a hacer a ti. Por eso padres que nunca logran el respeto, en tu propio trabajo, aún con lo que tú haces bien, la gente no te reconoce. ¿Y por qué no me reconoce? Porque tú no reconoces tampoco a nadie. Yo quiero que te pongas de pie, porque Dios nos quiere dar la victoria. Y tú lo tienes que creer. El Espíritu Santo quiere llevarnos a cosas grandes. El Espíritu Santo quiere obrar, quiere levantar a tus hijos, quiere levantar tu matrimonio, quiere mostrarte. Siempre lo digo, nosotros no éramos los más adecuados. Mi esposo, un enfermo con poca fuerza. Pero cuando entramos a este país, nosotros sentíamos que Dios nos iba a usar, que íbamos a hacer un cambio en esta nación, que íbamos a aportar un grano de arena a tantas cosas que Dios quería hacer.
que queríamos traer una transformación. Y claro, cuando veíamos la situación al año de estar aquí, se empeora la salud de mi esposo. Yo decía, ¿cómo Dios lo va a hacer? Podríamos decir, tendría que haber sanado, porque está aquí, necesitaba ser sano. Pero Dios dijo, no. Como le dijo a Gedeón, no va a ser con los 32,000. Yo te voy a quitar hombres, porque la gloria me la tengo que llevar yo. Quizás tú estás viendo pérdidas, pero Dios dice, no, esas pérdidas te van a mostrar que la gloria es mía. No son tus ideas, no es tu dinero, ni lo que eres. Solo pon tu fuerza nada más, la que tienes, para que Dios te dé la victoria. Ahí donde estás, vamos a orar en esta mañana. Que el Espíritu Santo quiere hacer proezas. Yo no creo en un Dios que lo hizo con Gedeón. Yo sigo esperando proezas. Sigo creyendo que Dios va a hacer cosas sorprendentes. Sigo esperando cosas grandes de Dios y trabajo para eso. En mi humildad, en mi imperfección, entendí que Dios lo hace. Solo busca un recipiente, un Gedeón de esta temporada, que aunque vea enemigos alrededor y tenga poca fuerza y esté temblando de miedo y le esté pidiendo a Dios que le dé señales, pero en medio de eso sigue caminando y obedeciendo, Dios te va a honrar. Dios va a hacer que tú veas la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no es solamente un bienestar económico, porque entonces sería un pobre Dios tan pequeñito que puede llenar mi bolsillo de dinero. Porque Dios quiere hacer cosas mayores. Quiere honrar tu vida para salvar a muchos. Eso es lo que quiso hacer Dios con Gedeón. Salvar a su pueblo de lo que el enemigo estaba haciendo. Cierra tus ojos y pregúntale al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Porque yo tengo que salvar a otros. La función de que Dios levantaba a hombres y mujeres y les llenaba de su espíritu no era para que ellos hicieran algo para ellos, sino para que ellos hicieran algo por su pueblo. ¿Qué te está pidiendo a Dios hacer por su pueblo? ¿Qué te está pidiendo Dios hacer por esta nación? ¿Qué te está pidiendo hacer Dios para que otros vean que Dios es real, que Dios es poderoso? Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta mañana. Allí donde estás, si quieres levantar tu mano y decirle, Señor, aquí está mi guerra, pero también creo que me vas a dar la victoria. Creo que yo voy a ver tu mano poderosa. Yo creo que tú me vas a dar la estrategia para vencer. Oh, no doy por terminada la guerra. No doy por sentado que esto va a ser así siempre. No lo permitas. No permitas, como el pueblo de Israel, aceptar que año tras año el diablo te va a seguir robando. No permitas que año tras año va a vivir tu vida frustrada. Porque esa no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que vivamos así. Porque Dios es un Dios que ha venido a dar a su Hijo para que nosotros podamos conocerlo. Quiere decir que dio lo mejor que tenía. Padre, en esta mañana levantamos nuestra mano para decirte que estamos confiando en ti, confiando en que viene la victoria, confiando en que tú nos vas a guiar a hacer lo correcto. Oh, en el nombre de Jesús. Y renunciamos a hacerlo a nuestra manera. Renunciamos a solo esperar cuando hay que actuar. Renunciamos a no quitar ídolos en nuestra casa que se han escabullido, que están ahora tomando protagonismo en nuestra casa, que no te agradan a ti.
los vamos a quitar por honrarte a ti. Vamos a hacer altares de adoración, aunque nos cueste, nos tengamos que levantar más temprano, nos tengamos que ir a la cama más cansados, pero te vamos a honrar en nuestra casa. Porque queremos ver tu gloria, queremos ver al enemigo nuestro que huye de nuestras vidas, que huye de nuestra casa, que nos da la victoria, que podemos ver a Dios obrando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aquel que hoy ha perdido la fuerza. Aquel que ya ha tirado la toalla, aquel que piensa no puede ser, no va a ser. Yo rechazo en el nombre de Jesús lo que el enemigo te ha puesto en la mente, lo que el enemigo te ha hecho creer. Ve y a Dios y escucha lo que el diablo está diciendo. Oh, en el nombre de Jesús, porque el diablo teme cuando nosotros oímos a Dios. Y cuando el diablo sabe que le oímos, él está diciendo, no lo voy a poder vencer. Ahora no lo voy a poder vencer porque él descubrió que Dios está con él. Por ahora descubrió que la fe en él lo va a sostener. Haga lo que haga, dirá el enemigo, no lo voy a poder derrotar. No, nadie puede derrotarte. Nadie. Cuando tú estás con Dios, no hay prueba, no hay circunstancia, no hay persona. No hay murmuración, no hay nadie que se levante en contra tuya, te destruye si tú caminas de la mano de Dios. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Tu espíritu nos acompañe, nos haga ver la presencia tuya obrando. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Voy a pedir la alabanza que pase. Y si tiene esta mañana, le quieres entregar el corazón a Dios y dices, yo quiero darle mi vida a Dios. Yo soy un pródigo que vengo, quizás incluso hasta vengo a la casa, pero yo estoy haciendo las cosas a mi manera. Y quiero darle mi vida al Señor. Quiero pedirle que Él venga a mi vida. Yo quiero que allí donde estás levante tu mano y vamos a terminar orando. Pedirle, Señor, ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi vida. Oh, ven a mi vida. Estoy cansado de pelear solo. Estoy cansado. Quiero ver la gloria de Dios en mi vida. Quiero ver la gloria de Dios, porque Dios nos ha llamado, hermanos, para ver, porque Él dice que vamos a ir de gloria en gloria. No miente, de gloria en gloria. Quiere decir de victorias en victorias. Yo voy a ver, sí hay guerra, claro que las hay. Dijo Jesús, yo los dejo en un mundo de aflicción, pero confiad. Yo he vencido a ese mundo de aflicción. En mí van a tener paz. En el nombre de Jesús, Señor, tú ves las manos levantadas. Y eso habla realmente de que hay necesidad, pero así como en un momento el pueblo de Israel viendo, clamaron, se cansaron. 7 años eran suficientes, ya clamaron a Dios y tú los vistes. Y tú viniste a sus vidas y cambiaste sus historias. Yo bendigo a la persona que ha levantado su mano y pido que el Espíritu Santo te fortalezca. Y pido que el Espíritu Santo en esta mañana te ayude a acercarte a Dios, a volver a Dios de verdad. En el nombre de Jesús, que tu vida que hoy está siendo impactada por lo que Dios te está queriendo mostrar. Oh Espíritu Santo, yo oro que todo cansancio del alma sea quitado, ese peso que hay en tu corazón sea quitado. Ese dolor de ver las cosas y no poder ver el cambio, no poder ver que hay solución. Te anime como Dios le dijo a Gedeón, anima tu corazón y vas a ir a pelear con ganas.
Anima tu corazón y vas a volver a tu casa a tomar decisiones con una determinación de vas a hacerlo a la manera de Dios. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, presencia de Dios en este lugar. Presencia del Espíritu Santo en este lugar. Que invade el corazón, la mente. La mente. La mente tuya renovada para pensar a la manera de Dios. Ya no más pensando lo negativo, lo malo, sino una mente que ama a Dios, que espera cosas buenas de Dios. Oh Espíritu Santo. Oh Dios. Aleluya. Tu bondad en esta mañana. Tu bondad en esta mañana. Tu bondad en esta mañana. No es lo que yo tengo, es lo que Dios hace. Oh, es lo que Dios puede hacer. Es lo que Dios puede hacer. Y le creo. Oh Dios, así será tu pueblo en esta tierra. Hará proezas, hará cosas grandes. Porque te crees, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Oh, visiona a la iglesia. Visiona a tu pueblo. ¿A dónde los quieres llevar? ¿A dónde nos quieres llevar como iglesia? Visiónala. Oh, visiona cómo quieres llevar a tu familia. ¿A dónde quieres llevar a tu familia, a tus hijos? Visiona. Oh, no es solo una carrera universitaria, quizás el sueño tuyo. No es solamente eso. Visiónalo más lejos. Visiónalo con una mayor unción, una mayor gracia de Dios. Que se destaque no porque solamente tiene un intelecto, sino porque tiene al Dios grande dentro de él, dentro de ella. Oh, en el nombre de Jesús. Obra. Oh, Espíritu Santo.